Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones del Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes y la paz del Señor esté en sus hogares y en todo lo que hagan. Esta noche continuamos con el estudio que iniciamos el miércoles anterior acerca de eh, Dios quiere que seamos uno, y donde vamos a ver algunas cosas acerca de esta pregunta. Pudimos aprender que era necesario, ¿verdad? Y que el Señor mismo, cuando se oponían o cuando venían con cosas delante de Él, el Señor les mandaba a qué? A la palabra misma, que la estudiaran, que la leyeran, y el Señor muchas veces les dice, es que no has leído lo que dice el Evangelio, es que no has leído lo que la Escritura dice. En otra ocasión le dice, erráis, dice que torciendo la Escritura. El Señor siempre les mandó, ¿verdad? A volver, ¿a qué? A la palabra misma. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vimos esto? Porque es muy normal sacar, ¿verdad? Un texto de su contexto, y lo principal es aplicarlo mal. Por eso el Señor, cuando ellos venían hacia Él siempre les llevaba hacia qué? Hacia la palabra. Y muchas veces les decía, acuérdense ustedes lo que decía, acuérdense, y les mandaba a estudiar la palabra del Señor. ¿Ya? Vimos ahí la porción en Mateo capítulo 22, versos 23 al 33, cuando los saduceos le hablaron de la resurrección de los muertos, y él, sabiendo y conociendo lo que ellos ya traían en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Les dice en el verso 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, diciendo, ustedes son maestros, ustedes estudian, ustedes, ¿cómo es posible que no hayan leído eso? Sacándolos del error donde estaban. Entonces, tomando en cuenta, hermanos, lo anterior, podemos entender que sí, Dios quiere que seamos uno, pero no en el sentido de la unión de todas las religiones. La verdadera iglesia del Señor es local. Es local, mis hermanos. ¿Y dónde podemos ver eso? Cuando Pablo inicia el primer viaje misionero, eso está en Hechos capítulo 13, de ahí en adelante, él iba a los lugares, predicaba, se quedaba un tiempo, preparaba un hombre idóneo y lo dejaba a cargo de esa iglesia que quedaba fundada en ese lugar, e iba a otro lugar y hacía con otro. Inclusive, durante el tercer viaje, sí, el tercer viaje, al final, cuando tuvo tremenda disputa con los romanos, ¿verdad? Y lo tuvieron para tenerlo preso y más, y no encontrando nada, lo dejaron libre. Y dice la palabra ahí al final que Pablo alquiló una casa por 2 años, donde recibía a todos y predicaba la palabra del Señor abiertamente. ¿Por qué? Porque no habían podido, ¿cómo decir?, estorbarle en ese sentido lo que él estaba haciendo, que era algo correcto. Entonces, también vemos ahí, mis hermanos, que en aquel tiempo la iglesia del Señor estaba, ¿verdad? ¿Dónde? En casas, estaba en los montes, estaba en las cuevas, estaba en muchos lugares. Ahí, ¿por qué? Porque no había un lugar. Cuando ocurrió la persecución de la iglesia, después de Pentecostés, hermanos, dice que donde quiera que ellos podían se reunían, y ahí estaba la iglesia del Señor. Hoy en día, ¿verdad? En el tiempo actual, bueno, hay templos donde reunirse, pero la palabra del Señor no manda, ni es ni es doctrina tampoco el hecho que la iglesia tenga que reunirse en un templo, hermanos. O sea, la iglesia puede reunirse en cualquier lado. Si no hubiese manera, hermanos, qué sé yo, si no se puede conseguir un local, si no hay dinero para alquilarlo, si no se puede construir un templo, bueno, la iglesia se reúne en una casa, la iglesia se reúne en una plaza, la iglesia se reúne porque la iglesia del Señor, hermanos, no está sujeta a un lugar específico, ¿verdad? Por eso entonces,
La iglesia del Señor es local y ahí lo encontramos en Hechos después del capítulo 13. Y nunca, hermanos, eso tengámoslo muy, muy en cuenta, nunca se unirá para formar una iglesia universal. La verdadera iglesia del Señor nunca se va a unir para formar una sola iglesia universal, sino que lo que el Señor quiere es que seamos uno en Él. Y esto es lo que precisamente el movimiento ecuménico lo quiere hacer ver. El ecumenismo se trata, hermanos, de un movimiento que promueve la unión entre las iglesias cristianas. Este movimiento, también considerado como una tendencia, busca restaurar la unidad de los cristianos que se fueron dividiendo, ¿verdad?, en diferentes ramas eclesiásticas a lo largo de la historia. Aquí hay algo importante. Ellos dicen que tratan de unir a los hermanos separados. Así nos llaman. La Iglesia Católica nos llama a nosotros los hermanos separados. Mis hermanos, mis hermanas, la Iglesia del Señor, los que pertenecemos a la Iglesia del Señor, no somos hermanos separados de nadie. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia del Señor no nació en la reforma de Martín Lutero. Por eso nosotros no celebramos el día de la reforma. Eso es antibíblico. La iglesia del Señor trae, mis hermanos, una línea sin perderse a través de la historia, desde la palabra que predicaron los apóstoles hasta el día de hoy, se ha mantenido. ¿Llevada por quién? Por muchos hermanos, por mártires que dieron su vida, por personas que lucharon y la fueron llevando y llevando sin cambiarla hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, nosotros no salimos de la iglesia católica. La iglesia del Señor viene de Cristo, viene directamente de Cristo. Por eso nosotros no somos separados ni somos protestantes. Nosotros no protestamos de nadie ni de nada. La iglesia del Señor predica la palabra del Señor, que es diferente. Predica la palabra, enseña, está para ayudar, está para guiar a los que lo necesiten, pero no para protestar de ninguna cosa, hermanos. Quiero que tengamos claro esto, ¿verdad? Entonces, lo que este movimiento busca es unir a los hermanos separados o protestantes o cualquier otra denominación religiosa que quiera unirse a ellos. Y luego vamos a ver el próximo miércoles, porque no vamos a acabar hoy, vamos a ver qué es el propósito, ¿verdad? Y quiénes, nos vamos a quedar pasmados de quiénes están detrás de esto, mis hermanos. Entonces, la palabra ecumenismo deriva del término oikoumene, del griego antiguo, hermanos, que se traduce como tierra habitada. Las razas y los idiomas que actualmente hablamos fueron el resultado ¿de qué? De la desobediencia del hombre. ¿Y de su plan de qué? De querer alcanzar a Dios por medio de proyectos puramente humanos. Como ocurrió cuando en la llanura del Sinar, donde los hombres tomaron una decisión que afectaría la raza humana hasta el día de hoy. Dice la palabra, vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis, capítulo 11, verso del 1 al 9. Dice ahí la palabra, en ese tiempo se hablaba un solo idioma. Todos hablaban un solo idioma. Se hablaba un solo idioma, dice, en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra.
Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Veamos, hermanos, Dios está mirando todo, lo bueno y lo malo. Y en el verso número 6 dice, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se proponga lo podrán lograr. Y aquí vemos, ¿verdad?, la deidad del trino Dios. Dice en el verso número 7, será mejor que bajemos. Cristo estaba, recordemos, qué lindo esto, el Señor estaba con el Padre desde el principio. Nada más que llegó un momento donde el Padre, por amor al mundo perdido, permite que ese Hijo suyo, Dios, tome forma de hombre para habitar entre nosotros. Vean que aquí está la palabra. Dice, por tanto, bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Ven qué fácil que el Señor arregló el asunto, ¿verdad? Qué fácil que el Señor arregló el asunto. Veámoslo así, hermanos. Todos nosotros, la iglesia Canaán, estamos trabajando en una construcción. Ok, estamos ahí trabajando. Uno está midiendo, el otro haciendo una zanja, el otro haciendo una mezcla, el otro pegando un ladrillo, y el otro el techo, ¿verdad? Y estamos en eso y de pronto empezamos a hablar diferentes idiomas. Resulta que usted empieza a hablar en alemán, el otro en chino, el otro en francés. ¿Y qué pasaría con lo que estamos haciendo? ¿Qué pasaría cuando yo le digo a un hermano mío que me pase un martillo en alemán? No me va a entender. Vean cómo el Señor, ¿verdad? Simplemente arregló el problema. Él dice, bueno, confundamos su idioma. Confundamos su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Dice en el verso número 8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Oye, hermanos, es más, lo que ellos decían al principio, ¿qué dice? ¿Se acuerdan ya lo que leímos al principio? Dice, vamos a hacer algo ¿para qué? Para evitar ser dispersados por toda la tierra. Ven el propósito del hombre, ¿verdad? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, seremos famosos, seremos grandes, seremos como Dios, y así también vamos a lograr que no seamos dispersados por toda la tierra, sino que vamos a estar aquí y vamos a hacer un imperio grande y vamos a dominar todo y somos nosotros. Y lo hubieran logrado, hermanos, si el Señor no interviene. ¿Para qué dice? ¿Cuál era el propósito de ellos? Que no seamos dispersados. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, confundamos su idioma. Y dice en el verso número 8, de esta manera el Señor los dispersó. O sea, dice en la palabra que lo que el Señor piensa no es lo que nosotros pensamos, hermanos. Él piensa diferente, Él es Dios. Y nosotros podemos estar pensando algo y el Señor está pensando en algo completamente diferente. Entonces, lo que hizo Él fue, los dispersó. Es como agarrar, ¿verdad?, un puño de frijoles en la mano y tirarlo lo más duro que podamos hacia todo lugar, ¿verdad? Salen frijoles por todo lado. Así hizo el Señor con este pueblo que quería llegar hasta Él. Dice, los dispersó de allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó a la ciudad Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Hermanos, ahí iniciaron los diferentes idiomas en las personas, ¿verdad? Entonces, el que hablaba alemán cayó por allá en un lugar bien lejos y iba con una compañera que también hablaba alemán y ya se procrearon y tuvieron hijos y ya le enseñaron alemán y creció y se hizo un país y China y todos los demás. Así el Señor lo hizo, hermanos. Por toda la tierra, dice, lo dispersó, hablando cada quien un idioma diferente, ¿verdad? Por eso es que hay tantos idiomas en el mundo. Muy bien, entonces
vamos a ver un poco acerca del origen del ecumenismo. ¿Para qué les mencioné esto, hermanos? ¿Para qué? Para que veamos que todo lo que se hizo ahí fue por la desobediencia del hombre y por el querer alcanzar a Dios, ¿verdad? Y por querer tener la supremacía total, como lo quiere tener la Iglesia Universal liderada por Roma, ¿verdad? El control total de todo. Y vemos cómo el Señor, más bien, cuando Él ve esas cosas, dispersa a quien lo está haciendo. Es un movimiento a favor de la unión entre todos para conseguir una iglesia universal, lo cual está totalmente en contra de la posición bíblica y lo que nosotros creemos, mis hermanos. Desde el principio de la creación, los seres humanos tenemos un deseo innato por ser prósperos. Para el hombre, aquellos que poseen riqueza es sinónimo de haber alcanzado el éxito. Esta fue la razón por la cual los antiguos dispusieron en su corazón edificar Babel, hermanos, porque querían ser poderosos. Una ciudad que representara su sueño, una ciudad que representara que alcanzaron la cima, que estaban en lo más alto. Ellos deseaban que sus nombres fueran recordados por generaciones. Esa metrópoli iba a ser la más grande, hermanos, y la más próspera que jamás se hubiera edificado en un lugar. Pero no solo eso, sino que debería también poseer un símbolo que fuera visto por todos los habitantes de la tierra. Ese símbolo de grandeza era una torre alta, hermanos, para que la vieran desde todos los lugares. Llegaría hasta el cielo. La convicción de estos hombres, que estos hombres poseían, era grande, era definitivamente, iban a hacerlo. Y era tan fuerte que nada los iba a hacer cambiar de parecer, a menos que la mano poderosa del Señor interviniera, mis hermanos. Ellos pensaron en inmortalizar su nombre, erigiendo la ciudad más grande y más espectacular de todos los tiempos. Pero esto quedó frustrado por el Señor al cambiarle los idiomas y hacer muchos cuando todos hablaban uno solo. Vamos a hablar un poco, ¿por qué Dios permitió que se llevara este proyecto a cabo? La lógica nos dice, ¿verdad?, que no hay nada de malo en edificar una gran ciudad. De hecho, existen rascacielos en muchas ciudades muy altos que son símbolos de esplendor y grandeza de la sociedad y de los países donde están. Tampoco vemos nada de malo en pensar y actuar que en un propósito común, ¿verdad?, vamos a hacer algo grande. Sin embargo, la Escritura nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, como les dije ahí, y eso está en Isaías capítulo 55 y el verso número 8. O sea que el hombre puede pensar, pero Dios puede estar pensando algo diferente. ¿El Señor quiere unirnos? Claro que sí, en Él. Dios sí desea que seamos un solo pueblo en un mismo sentir. Dice la palabra en el verso número 20, mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso número 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estoy leyendo ahí en Juan capítulo 17, del verso 20 al verso 22. El deseo de Dios, hermanos, es que seamos uno. Él quiere la unidad en la iglesia. Él procura la unidad en la iglesia. Miren, hermanos, para nada el Señor quiere que su cuerpo esté dividido. Para nada. Y hay de aquel que es causa de división dentro de la iglesia o causa la separación de una iglesia o hace que esa iglesia se parta en dos y unos para acá con unos y otros para allá. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros podemos ser instrumentos en manos de Satanás. ¿Para qué? Para dividir una iglesia del Señor, y se ha dado, ¿verdad? Lastimosamente se ha dado. Claro que sí, el Señor quiere que seamos uno. Quiere que pensemos y actuemos de la misma manera que Jesús lo hizo.
Ahí la diferencia, ¿verdad? No que pensemos y actuemos como nosotros querramos o como a nosotros nos parezca, sino que pensemos y actuemos de la misma manera que Jesús lo hizo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la naturaleza caída del hombre pervierte ese deseo y lo manipula a su antojo para alcanzar sus propios ideales, que era lo que tenía la gente que estaban construyendo la torre de Babel en la llanura del Sinar. Entonces, hermanos, vamos a finalizar acá. Vamos a ir poco a poco para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Y profundizando todo lo que podamos en esto, porque como vamos a ver luego, este es un movimiento grande, mis hermanos, grande, grande, y está ya en práctica. Solo les voy a adelantar algo. Tienen una Biblia propia, que no es la Biblia que nosotros tenemos, es una Biblia propia. Una Biblia acomodada, una Biblia a la que se le quitaron 40,000 palabras y se cambiaron por otras palabras. Nada más, para que vean lo que vamos a ver luego, ¿verdad? Entonces, el Señor, pues claro, Él quiere que nosotros como iglesia seamos uno. Miren, mis hermanos, sé que unos van a pensar de una manera, otros de otro, tenemos caracteres diferentes, pero el Señor sí quiere que seamos uno en Él. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo ahí en Juan 17, del verso 20. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, vean ustedes, ellos, ¿quiénes? No está refiriéndose a iglesias, no son ellas, son ellos. ¿Quiénes? Los salvos, las personas, para que ellos también, dice, sean uno en nosotros. El Señor, ¿qué es lo que dice? Padre, tú y yo somos uno, ¿ok? Yo quiero que también ellos sean uno en nosotros. No ellas, no las iglesias, no todas las iglesias, no. Ellos, nosotros, hermanos, que en la iglesia local donde nosotros estemos, nosotros podamos ser uno en quién, en el Señor, que tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria al Señor por su palabra, mis hermanos. Terminamos acá. Continuamos el próximo miércoles y todos los que sean necesarios para llevar a cabo este estudio acerca de Dios quiere que seamos uno, y ahora estamos viendo más específicamente el movimiento ecumenista. Vamos a orar, hermanos. Alabado Dios, alabado sea el Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque tú nos diste un día la palabra profética más segura. Y nosotros sabemos que tenemos que estar atentos y atentos a ella. Gracias, Señor. Ayúdanos a no apartarnos nunca de tu palabra. Que esa enseñanza que tú nos dejaste desde los discípulos, que tú le enseñaste a tus discípulos, a tu iglesia, que se transmitió a través de los siglos por hombres y mujeres valientes que predicaron, que dieron su vida, y que la palabra que nosotros hoy tenemos pueda ser valorada y amada por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque como hemos estado aprendiendo en tu palabra, si tú quieres que seamos uno, pero en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que tu iglesia sea una, Señor. ¿En qué? En hacer la obra que tú le dejaste por hacer. Gracias, Señor. Bendice mis hermanos, mis hermanas, cuídales y ayúdanos para que podamos continuar el próximo miércoles con este estudio, Señor, y que tú traigas sabiduría sobre todo a las personas y que lo que aquí se hable, Señor, sea palabra tuya y nada más. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados. Nos vemos el miércoles, si así Dios lo permite.